Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos de nuevo a Zutomayo, gracias a Edu. Y bueno, en esta ocasión el nombre de la canción es Truth in Lies. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 嘘じゃない初めましての曲を今もまだ思い返しますわがままない言葉口ずさむ習慣なんです Bueno, pues tenemos ahora a Kane, además, con una guitarra acústica. Ya la hemos visto con Sí, guitarra sí, sí. eléctrica, ahora con acústica. Y bueno, pues aquí Zutomayo con Truth in Lies, que en la traducción, bueno, sería en japonés Uso Yanai Dake de. Sería solo porque no es mentira. Esto es en el Fuji Rock Festival 2024. Y bueno, pues es un escenario grande, aire libre, y bueno, pues está bien. Yo creo que es donde se desenvuelven ellos mejor, ¿no? En grandes escenarios así, con mucha gente. Y como siempre, entre la puesta en escena y la forma de que tocan ellos de reunir tantos músicos, siempre es como muy complejo, ¿no? A nivel técnico. Y tan complejo. Y claro, esta puesta en escena. Bueno, pues a ver cómo podremos decirlo, porque esto parece otra vez más. He cogido un fotograma que está. Veo muchos cables. Están aquí los amigos de... Sí, que no sabría cómo decir esto, como si es otra Es vez que, es un que rollo. están los dos... Además están los dos con el órgano con una mano y tirando con la cuerda con la otra. Es Bueno, que me hace mucha gracia. antes de explorar un poquito más en la música, la letra lo que dice es la verdad detrás de la mentira. Así que la canción explora eso, la ambigüedad de las relaciones modernas. Trata sobre cómo a veces decimos algo que no es mentira, pero eso no significa que sea la verdad completa. Habla de las omisiones, de lo que se calla para no herir y de la soledad que eso genera. Eh, bueno, ahí yo veo mucha conexión con la gente como siempre, cielo abierto y bueno, pues es una letra interesante para compartir con el público. Venga, continuamos. 私の日々と君の日々紡いでゆく発明途切れて
De fondo veo como imágenes de una película, un anime. No sé si esto será algún opening o un ending, pero tiene Puede pinta. ser, Por puede favor, ser. ponedlo en comentarios para confirmarlo. Lo que sí estoy viendo, como siempre, el bajo me gusta mucho, protagonista. Además, tiene ese peso, ¿no? Ese peso de los que hacen vibrar el suelo y mantiene ese estilo funk que caracteriza a la banda. Y luego me estoy volviendo loco con el uso esto de los instrumentos analógicos, esos carretes de cinta que parecen también como cogidos como una caña de pescar, que Sí, sí. va tirando mientras además van tocando el teclado, ¿no? Claro. Y van creando esos efectos en tiempo real y bueno, le dan una cierta textura y muy experimental todo y contrasta con la melodía pop que están cantando. Y acá en la guitarra, bueno, pues lo acompaña con una guitarra rítmica, como hemos dicho, acústica o electroacústica. Así que bien, me gusta porque le da más matices, cantando en su línea, con un registro agudo, suave, con mucha claridad, porque Sí. eso es, hay veces que te canta así con un volumen de voz muy chiquitito, ¿vale? Como casi en intimidad, y luego estalla con esos agudos más en el estribillo. Bien, pues la banda, como siempre, con mucha entrega. Venga, vamos un poquito para atrás y seguimos. Bueno, hemos visto que han hecho un key change, es decir, un cambio de tonalidad que todavía era más agudo. Y bueno, y ese rato protagonista del teclado que siempre le dan muchos matices. Sí. Y como hemos dicho otras veces, cada instrumentista es buenísimo cada uno en lo suyo, ¿no?
Es que claro, es que te pierdes y no sabes allá dónde mirar. Siempre Es que es comentamos increíble. lo mismo, pero es que es cierto. A ver, todo es un caos ordenado, es decir, es un escenario enorme, los músicos están agrupados de forma que el espacio se siente lleno por todas partes y lleno de gente, de cables, de De, pedestales, de máquinas, de... de manguera, de Claro, tubos. yo creo que es de los pocos casos en los que dicen, no vamos a recoger los cables, total, si además sirve de atrezo, ¿no? Es Claro. decir, da igual que haya un cable por aquí, es decir, queda más rollo laboratorio de Doctor Loco. eh, y bueno, pues muy bien. Claro, Akane, al estar tocando la guitarra no puede moverse mucho. Bueno, esto todo depende, ¿no? Porque en Gacheric Spin no paran quietas y también están tocando y cantando y de todo. Pero bueno, en el caso de Akane se ve que necesita estar centrada y tranquila. Y bien, bien, me gusta, me gusta. Siempre Eh, con la eh, eh, iluminación, dime, el bajista es que es flipante. es muy bueno, sí. Cuando se pone con el slap, se Sí, le transforma el dedo ahí como a Koga y se lía a porrear las cuerdas y no veas. sí. Am, Siempre es complicado decir el nombre del bajista, ¿no? Porque en Zutomayo es- a veces varían, ¿vale? Yo recuerde, Nikamoto, ¿no? Era el bajista, pero No sé, me voy a tener que ver el vídeo que presentaron a toda la banda sí, y apuntarme los nombres porque la claro. verdad que se merece que los nombremos. No, no, desde luego, desde luego. En este caso, porque había otro bajista que es Kanesaka, pero en este caso, como es el Fuji Rock 2024, creo que es Ryosuke Nikamoto, ¿vale? Que bueno, su técnica de slap es extremadamente limpia, rápida, muy versátil y bueno. Sí, yo creo que sí que es Nikamoto. Además es un bajista muy reconocido, ha tocado con la artista Lisa, así que, en fin, que es muy bueno. No me extraña que lo hayan elegido para este tipo de cosas. Que lo que decía que, bueno, la iluminación y todo eso también influye mucho en Sí, el ambiente, claro. ¿no? Si te fijas, siempre son colores así como azules, púrpuras, destellos de ámbar y cosas así, Bueno, ¿no? depende del escenario. Sí, pero bueno, en este caso. También hubo uno verde y no era tan, Sí, tan azul. pero porque la ambientación era Claro, rollo claro. paisaje. Sí, sí. Mm. Bueno, pues perfecto. Edu, muchas gracias. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla, aquí como... bueno, pues está el Patreon. El Patreon, ¿no? Es decir, como Edu, es decir, dependiendo del Patreon que elijas, pues tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo, eso de 30 días. Y bueno, más cositas. Si salta una publicidad y la ves, pues te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.